Buen día, queridas amigas. Hoy es Viernes Santo, en el que conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en Columnas Labradas queremos reflexionar con ustedes sobre los 4 acontecimientos más importantes que ha vivido la humanidad, y todos tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento, lo celebramos en Navidad; su muerte; su resurrección, que celebramos ahora en Semana Santa; y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que no se destaca tanto como parte de esta conmemoración o celebración de Semana Santa, como usted lo quiera llamar. Y vamos a hablar de los 4 acontecimientos, el significado que tienen, por qué el Señor los cumplió, los vivió, y cómo yo puedo responderle a Dios, cómo debo responderle ante cada uno de estos acontecimientos. Porque hay quienes celebran Navidad y Semana Santa como una fiesta más. Hay otros para los cuales es un negocio. Hay otros que lo viven solo en la parte emocional, en nuestra alma, con ternura por la Navidad, con admiración, con dolor por el Viernes Santo, con tristeza, muchos se visten hasta de negro, y con alegría, lo que es el domingo de resurrección. Y está bien todas estas emociones, pero más que ellas, creemos que el Señor quiere que nosotros tomemos conciencia de por qué se dio cada uno de estos eventos, para qué se dieron y qué me corresponde a mí hoy para responderle al Señor con cada uno de ellos. Cuando el Señor Jesús nació, ¿para qué nació Jesús? La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Jesús vino para salvarnos de la condenación eterna. Jesús vino también para hacernos hijos de Dios, como dice en el Evangelio de Juan, que dice que a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios engendrados espiritualmente, dice allí. Y Jesucristo también nació porque era necesario que hubiera un cordero sin mancha, que fuera sacrificado en un día como hoy, que derramara su sangre, toda su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Jesús ya no es un niño en el pesebre, como muchos creen cada Navidad. No. Ese nacimiento de Jesús en la carne debemos recordarlo y pensar qué quiere Dios que nosotros hagamos. Bueno, lo que nosotros debemos hacer es nacer de nuevo. Jesús vino, el Hijo de Dios, y nació como hombre. Nació como un ser humano con carne y hueso. Ahora nosotros, siendo seres humanos de carne y hueso, nos toca nacer espiritualmente. Esa es la respuesta nuestra. Y en este momento nos unimos en oración para reconocer nuestros pecados, para reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Y vamos a decirle: Padre, yo acepto que Jesucristo es tu Hijo, que Jesucristo vino al mundo, nació para el perdón de mis pecados, para redimirme y darme salvación. Yo recibo esa vida eterna, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. Porque Dios dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor. Ahora, el segundo acontecimiento que quiero que veamos: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:29 que Juan el Bautista dice que cuando vio que Jesús venía hacia él, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y
Sí, claro, porque Jesús muere, es el segundo evento, para librarnos del pecado, para dar vida a nuestro espíritu y salvación a nuestra alma, para que la humanidad conozca el amor de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesús es el Señor. Jesús murió por nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ya no hay que matar animales para derramar su sangre, y que entonces un sacerdote venga y clame por el pueblo para el perdón de sus pecados. Ya Jesucristo lo hizo una sola vez y por todas. Y Jesucristo ya no está en la cruz. Nosotros utilizamos la cruz para identificar nuestra fe, pero no adoramos la cruz ni imágenes de Jesús sobre una cruz. La crucifixión de Jesús debe llevarnos a lo que dice Gálatas 5, a crucificar las obras de la carne. Somos humanos y tenemos pasiones. La persona más entregada al Señor igual va a tener deseos, malos deseos, pasiones inapropiadas. Y todos los días tenemos que hacer una muerte, una crucifixión de esas obras de la carne. Porque no basta con nacer de nuevo, tenemos que ser transformados. Y esa transformación se da en varios pasos. Y uno es este, el primero es este: usted decide crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ahora vamos a pedirle al Señor en el nombre de Jesús a presentarte, Padre, todas nuestras debilidades, todas nuestras pasiones y deseos vergonzosos, Señor. Queremos crucificarlos como tú te crucificaste, Jesús, en la cruz del Calvario. Ahora yo crucifico mis malos deseos, los rencores. Usted piensa en esas cosas que usted la han dominado y que ya deben de cesar. Ore al Señor y dígale: crucifico esto y esto en el nombre de Jesús. El tercer evento que vamos a celebrar este domingo: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué resucita Jesucristo? Jesucristo resucita para que nosotros vivamos una vida nueva. Matamos las obras de la carne para que el Espíritu nuestro, los frutos del Espíritu que están allí mismo en Gálatas, crezcan en nuestra vida. Jesucristo resucita para devolverle la fe a los apóstoles y discípulos que estaban desanimados cuando vieron que Él había muerto en la cruz del Calvario. Jesucristo resucita para que el mundo crea en Él y sea salvo. Jesucristo resucita para que se cumplieran las profecías de que su cuerpo no vería corrupción. Para que su iglesia crea la profecía dada por Él mismo sobre nuestra resurrección, que también sería en el tiempo postrero. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios que cuando Jesucristo resucitó, no solo los apóstoles vieron la tumba vacía, sino que Él se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Decía en ese momento Pablo, personas que aún vivían y a otros que ya han muerto. Y luego se le apareció a Jacobo, dice. Jesucristo resucitó por algo muy importante, para ser el sacerdote aceptado por Dios, el único para interceder por nosotros ante el Padre, para que nuestras oraciones sean respondidas. Entonces nosotros, ¿cómo respondemos a la resurrección de Jesús? Así como renunciamos a las cosas viejas, nosotros tenemos que resucitar en el Espíritu, mantener el Espíritu nuestro conectado con el Señor, que es Espíritu. Esa comunión con Dios se tiene que dar a nivel espiritual, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor por morir y resucitar por mí. Gracias porque la resurrección de Jesucristo es una señal
que me hace confiar en que nosotros seremos resucitados y que aquellos familiares nuestros que murieron y creyeron en el Señor, los vamos a volver a ver allá en el cielo. Pero no quiero dejar por fuera el ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús tomó 3 años de ministerio? ¿Por qué Jesús no vino a la tierra, se hizo grande, dejó que lo crucificaran, se murió y resucitó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que había mucha gente que en aquella época no había creído en el mundo entero y muchos otros que íbamos a nacer después, como usted y yo, que también necesitábamos creer en Jesucristo para poder ir al cielo. Entonces Él dedicó 3 años a formar discípulos, a establecer su iglesia aquí en la tierra, para que toda la humanidad conozca su mensaje. Por eso Él dio la encomienda antes de subir al cielo, fue ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Jesucristo vino a establecer, Él hizo muchos milagros y hoy hace milagros, pero no son los milagros los que nos salvan. Hay gente que por el milagro dice, ay, sí, voy a creer en Dios, y se acercan al Señor y permanecen. Pero lo que nos salva a nosotros es la fe en Dios. Y en esos 3 años Jesús vino a dar un mensaje. Si yo le pregunto, ¿qué fue lo que enseñó Jesús estos 3 años? Mucha gente ni lo recuerda, porque nada más piensan en la crucifixión. Pero ¿qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó los 2 grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Enseñó la oración perfecta, que es la oración al Padre, en el nombre de Jesús, con fe por todas nuestras necesidades para adorarlo a Él. ¿Qué enseñó Jesús? Que debemos perdonar y que Él nos puede ayudar a perdonar. ¿Qué nos enseñó Jesús? A servir. A servirle con las cosas que el Señor nos ha dado, dones, talentos, recursos, materiales, a ser generosos y a servirle a los demás. Ahora vamos a pedirle al Señor, Señor, Padre, revélate a mí, Dios mío, porque yo quiero cumplir un ministerio, imitar a Jesucristo. Para eso es lo que Dios quiere que nosotros le respondamos a Él. Yo quiero cumplir un ministerio. No tiene que ser un ministerio de gran relevancia desde el punto de vista de proyección personal, no. Lo que Dios me ponga a hacer donde quiera que yo esté, y principalmente es amar y compartir la palabra de Dios. Para eso, Padre, te pedimos que tú te reveles a nosotros, que tú nos guíes a lo que tú quieres que nosotros hagamos, que tú nos des de tu gracia para poder hacer tu voluntad. Ayuda a toda tu iglesia en todo el mundo, al cuerpo de Cristo, que tú querías que se formara, que tú quieres que se forme, lleno de poder, de fe, en tu palabra. Ayuda a tu iglesia a cumplir el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mi compromiso con el nacimiento de Cristo es recibir al Salvador en mi corazón y volver a nacer. Mi compromiso con el ministerio de Jesús es ser transformada yo con el poder del evangelio y renovar mi mente y servir como lo hizo Jesucristo. Mi compromiso con la muerte del Señor Jesucristo es hacer morir las obras de la carne y entrar en comunión con Dios. Y mi compromiso con la resurrección del Señor es una determinación a vivir la nueva vida en Cristo por el poder que resucitó a Cristo de los muertos y que hoy me puede ayudar a mí a vivir la palabra de Dios. Que Dios las bendiga y que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito de Dios por estos 4 importantes eventos, los más importantes de la humanidad. Saludos.